Hola, bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 17, versículo del 1 al 7. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradecerte en todo momento y merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Ayúdanos a disponer el corazón para escuchar atentamente la voz de Dios que se nos manifiesta en tu palabra y poder hacer la vida en medio de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vino uno de los 7 que tenían las 7 copas y habló conmigo y me dijo: Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre las grandes aguas, con quienes han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Para mostrar el enlace del presente capítulo al precedente, el vidente de Patmos nos presenta que uno de los 7 ángeles de las copas se dirige a él, diciéndole que quiere mostrarle el juicio de la gran ramera sentada sobre las aguas. Esta ramera pronto será identificada como Babilonia, Roma, tipo de la ciudad del diablo. Cifras en Apocalipsis capítulo 18, versículo del 2 al 3. La prostitución y el lenguaje profético eran símbolos de idolatría. Israel, la esposa de Yahvé, al enterarse del culto idolátrico, abandona a su legítimo esposo yéndose con otros. De ahí que la idolatría sea llamada fornicación. En Nahum, Nínive es representada como una meretriz, y lo mismo en Tiro de Israel. Cifras en Isaías capítulo 23, versículos 16 al 17. En Ezequiel, cifras en capítulo 16, versículo del 15 al 63, se describe a Israel bajo la forma de una mujer hermosa que se deja llevar del amor de los ídolos y abandona a Yahvé. En el Apocalipsis, esta fornicación será el culto idolátrico a Roma y a sus emperadores, sin excluir el culto pagano en que todo el imperio se tributaba a los dioses. El epíteto de la ramera que el autor sagrado da a Roma probablemente no solo se refiere a su idolatría, sino también a la corrupción de costumbres, a los ritos que se presentan en ciertos cultos paganos. Las grandes aguas sobre las cuales está sentada Roma representan los pueblos y naciones sobre los que se ejercía su dominación, como lo declara luego el autor sagrado. Además de eso, también las aguas indican inestabilidad. Por eso Roma está sentada sobre las aguas inestables de las naciones, porque va a caer y se va a arruinar. La imagen se inspira en Jeremías capítulo 51, versículo 13, que la aplica a Babilonia sentada sobre el río Éufrates y sus canales, y también en Ezequiel capítulo 28, versículo 2, cuando hablan de Tiro, que tenía su morada en medio de los mares, pero al no convertir literalmente a Roma, que no estaba situada junto al mar, sino a grandes lagos, San Juan la interpreta simbólicamente. A no ser que pensemos que para el vidente de Patmos, como para todos al que mira hacia Roma desde Asia, aparecía sentada en medio del Mediterráneo, en cuyo caso habría que entender las palabras de nuestro texto en forma literal. Con Roma han fornicado los reyes vasallos, edificándole templos y celebrando fiestas en su honor, y con su ejemplo arrastraron a las respectivas naciones a las prácticas de idolatría del culto imperial, embriagándolos con el vino de su fornicación. Un proverbio antiguo decía que Venus y Baco suelen andar juntos. Por eso, el ángel habla aquí del vino embriagador de la fornicación. Roma, por su parte, acogía las complacencias, todos los cultos y dioses extranjeros que acudían a sus puertas. Una muestra de esto tenemos en el de Panteón, edificado precisamente para albergar a todos estos dioses. Esto explica el que San Juan considere a Roma como la gran meretriz, que con su idolatría y su fornicación embriagaba a todos los moradores de la tierra. Llevóme el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja,
llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El ángel lleva al vidente al desierto, cifras en Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Este será trasladado también en espíritu a un monte muy alto desde el cual puede contemplar la ciudad de Jerusalén. El desierto es por lo tanto un escenario de la visión, porque según la tradición judía, el desierto era un lugar donde habitaban los espíritus inmundos y las bestias salvajes. Cifras en Isaías capítulo 34 versículo 9 al 15 y en Lucas capítulo 11 versículo 24. Otros autores en cambio interpretaron esto como un sentido más espiritual, ya que desierto también significa soledad, en la que se vive la gran ramera entregada a la idolatría. Sería el desierto de la vida sin Dios, bien distinto a la soledad recogida en donde se encontró un refugio de la mujer. Cifras de Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 en adelante. En este desierto el ángel le muestra a la ramera sentada sobre una bestia bermeja, o sea de color rojo escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y su cuerpo cubierto con nombres de blasfemia. Cifras en Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. Esta descripción de la bestia corresponde a la que ya encontramos en el capítulo 13, y al parecer es la misma, es decir, Roma, no obstante alguna diferencia en sus detalles. Según el versículo 8, la bestia parece identificarse con Nerón en persona. Como vemos después, color bermejo de la bestia diría relación con la pantera, que como en el tigre es una figura más sangrienta. El color rojo vivo escarlata también podría aludir a la sangre de sus persecuciones, o bien podría simbolizar el púrpura imperial, la magnificencia del imperio triunfante sobre el cual cabalgaba Roma. La ramera representa por consiguiente a Roma, llevada por la bestia del imperio, que aparece toda cubierta en nombres de blasfemia. Los nombres blasfemos que cubren la bestia son los epítetos divinos tributados por los emperadores romanos y las innumerables divinidades a las que se da culto el imperio. La bestia tiene 7 cabezas que simbolizan las 7 colinas de Roma, cifras en el versículo 9, y los 10 cuernos que designan otros tantos reyes vasallos, cifras en el versículo 16. El arte asiático nos ofrece frecuentemente la imagen de dioses cabalgando en sus animales simbólicos. Por ejemplo, la diosa Cibeles era transportada en un carro tirado por leones y Zeus era representado de pie sobre un toro. La mujer estaba vestida de púrpura y grana, y adorada de oro y de piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de impurezas de su fornicación. La mujer que cabalgaba sobre las bestias iba vestida de púrpura y grana, adornada de todo género de joyas, y en sus manos llevaba una copa de oro. La púrpura era un vestido de lujo, propio de los emperadores y los reyes, y la grana puede representar la sangre de los mártires derramada por la misma bestia, cifras en Apocalipsis capítulo 18 versículo del 23 al 24, y con la cual aún estaba embriagada. La gran ramera estaba adornada de oro y piedras preciosas y de perlas, que simbolizan las grandes riquezas que había acumulado. La prostituta de Roma y de Grecia tenían fama de adornarse hasta el exceso con púrpura, joyas y piedras preciosas. Este atuendo manifestaba claramente un lujo y las riquezas de esa mujer, que como reina tenía la soberanía sobre todos los reyes de la tierra. Cifras en Apocalipsis capítulo 17 versículo 18. ¿Hasta qué extremo llegaron este lujo y riquezas que nos indican bien los lamentos de los mercaderes? También se podría ver en todos estos adornos los monumentos de Roma, verdaderas joyas arquitectónicas que adornaban a la capital del imperio. La gran ramera además llevaba en su mano una copa de oro que sostenía todas las abominaciones e impurezas de su fornicación. Es la copa que ofrece a todos los pueblos para embriagarlos, imponiéndoles un culto imperial. Cifras en Apocalipsis capítulo 14 versículo 8, capítulo 18 versículo 3, versículo 6 y versículo 23,
y también cifras en Jeremías capítulo 51 versículo 7. La gran ramera adornaba con todas sus vanidades de la tierra. También contrastaba con la mujer del capítulo 12, que era la vestida de sol coronada de estrellas. Sobre su frente llevaba escrito un nombre misterioso: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. San Juan puede leer también el nombre de la gran meretriz, que llevaba escrito sobre su frente. Parece que era costumbre que las prostitutas romanas, según el testimonio de Séneca y Juvenal, llevaban su nombre escrito en la frente. Conforme a tal uso, esta madre de las rameras llevaba también escrito el suyo. Pero el nombre que lee el vidente de Patmos está cifrado, no es el verdadero, que sería peligroso declarar, sino otro convencional. Es un secreto que solo conocen los indicados. El nombre escrito sobre su frente es Babilonia la Grande. No se trata evidentemente de la Babilonia de Mesopotamia, que en aquel tiempo ya no existía, sino de Roma, la perseguidora de los cristianos. El designar a Roma con el nombre de Babilonia era un símbolo ya conocido en aquellos tiempos. Cifras en la primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 13. Lo mismo que la Babilonia histórica, opresora del pueblo judío y destinada por Dios a la destrucción. Cifras en Isaías capítulo 21 versículo 9 al 10. Así también Roma sufriría las consecuencias de la ira divina. En el Apocalipsis siempre se habla de Babilonia. Se le llama la Grande. Roma, la segunda Babilonia, es la madre de todas las abominaciones de la tierra, porque tolera, crea y nutre a las demás naciones de su imperio con su culto idolátrico. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los mártires de Jesús, y viéndola, díjome el ángel: ¿de qué te maravillas? Yo te declaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí parece que San Juan tiene una gran admiración por la gran ramera. Ante esta admiración, se impresiona más al conocer qué es Roma. El ángel le ofrece una explicación del misterio de esa mujer y de la bestia, ya que según los psicólogos, se supone que la admiración también tiene que ver con ignorancia. Así que el ángel se dispone a explicarle quién es la gran ramera, ya que es muy fácil conocer a una persona, o en este caso una mujer, viéndola bien, con una buena vestimenta, perfecta como se ve, pero no entender sus verdaderas intenciones. Eso, por ejemplo, nos pasa a nosotros con el pecado, por ejemplo. El pecado nos atrae a cosas que sentimos que van a ser muy bonitas, disfrutamos de eso, y cuando ya reaccionamos nos damos cuenta que lo que nos está ocasionando es la perdición. El ángel explica el misterio de la bestia empleando fórmulas misteriosas que para bien en los contemporáneos resultaba muy fácil de entender, para nosotros resulta muy complicado. Eso es algo propio del género apocalíptico. Además, resultaba peligroso para Juan y los cristianos decir las cosas demasiado claras, ya que se trataba de una condenación de Roma y de la anuncia de su próxima ruina. Sin embargo, la explicación que da el ángel prepara en cierto sentido el camino para una mejor comprensión del misterio. Algo semejante encontramos en el libro de Daniel, donde el autor sagrado presenta a voces celestes que explican visiones con palabras misteriosas o enigmas difíciles de entender. Cifras en Daniel capítulo 7 versículo 15 al 27 y capítulo 8 versículo 15 al 26. Y con eso terminamos el video de hoy. Si por alguna razón escuchan lluvia, efectivamente está lloviendo. Entonces, para que no se extrañen si es que se llega a escuchar. Espero que con la música que le coloque no llegue a ni ver ningún problema. Espero nos sigan apoyando en el canal, ya que, como saben, es muy importante que la gente conozca el Apocalipsis. Además también recuerden que el Apocalipsis, como lo había dicho anteriormente, es algo que pasó, algo que está pasando y algo que va a pasar. No es como para que la gente les diga que es algo que ya pasó.
es algo que está pasando nada más o es algo que va a pasar, no. Es algo que se está dando en todo momento, así que me gustaría que ojalá escuchen los videos. Yo sé que son un poco largos, pero es importante, yo hago el resumen lo más que pueda, ya que si me alargara, ¿verdad? Sería muchísimo más largo, serían muchas horas todavía. Espero de verdad que con esta pequeña pincelada del Apocalipsis podamos entenderlo mejor y nos vemos en el próximo video.